¿Qué tal estáis, amigos? ¿Cómo os encontráis? Espero que todo esté muy bien y sobre todo hoy, porque hoy toca la tercera clase de alquimia, fundamentos históricos. Vamos a hablar hoy de, la parte de la piedra filosofal, de la investigación sobre cómo ha ido evolucionando la temática sobre este concepto a lo largo de la historia de la alquimia y vamos a aprender muchas cosas interesantísimas. Las clases de alquimia son conceptos históricos que yo he ido recaudando con el tiempo. Es un poco, digamos que, información didáctica. Con esto quiero decir que aquí no se pretende enseñar a hacer fórmulas súper espaciosas ni nada de esto. Simplemente es información que todo el mundo puede encontrar y que resulta siempre interesante, ¿no? Porque más allá de los conceptos de la alquimia, a mí lo que más me gusta es la filosofía que hay detrás de la alquimia. La metáfora que nos muestran muchas veces ocultas los grandes alquimistas. Porque más allá de la química que posteriormente surgió, más allá de eso hay una filosofía importantísima para conocernos a nosotros mismos y conocer la propia realidad. Como ya sabéis, hemos hecho 2 programas de alquimia. El primero estaba más enfocado a conceptos generales y el segundo a los homúnculos, la creación de vida. Este se centra en la piedra filosofal y será el último de las clases de alquimia. Cerramos hoy las clases de alquimia con este último y posiblemente en el futuro hagamos otro tipo de clases, pero a lo mejor no de alquimia, sino de otras cosas. Si no encontráis la clase 1 y la clase 2, las tenéis en YouTube, en mi canal de YouTube, reeditadas, cortadas para que esté todo perfectamente y fluido a la hora de verlo. Así que nada. Vamos a empezar directamente con esta tercera clase. Piedra filosofal. La piedra filosofal realmente es un concepto que los propios alquimistas lo llamaban de otra forma. Lo llamaban de la siguiente forma. Opus Magnum. ¿Qué quiere decir Opus Magnum? Esto significa la obra magna, la obra más importante, porque conseguir la piedra filosofal era el sumum, lo más complejo que un alquimista podía llegar a aspirar. Digamos que hay un objetivo que todo el mundo conoce dentro de la alquimia y es cómo poder conseguir la fórmula para transmutar metales como el plomo en oro o plata. Pero como ya hemos dicho en muchas ocasiones, ese no es el objetivo del alquimista. Lo que quiere el alquimista es transformar su propia existencia en otra cosa, trascender el alma humana. Ese es el gran objetivo, la transmutación del alma. El problema es que también se ha asociado a que puede estar relacionado con la vida eterna, la inmortalidad. La piedra filosofal no solo transmutaría hipotéticamente los metales en oro, sino que alargaría la vida, buscaría la inmortalidad. Pero como bien sabemos todos, los que estudiamos estas cosas, juegan con la metáfora y el despiste. De hecho, los grandes alquimistas cuando mencionan el azufre y el mercurio, quiere decir que la sustancia no tiene ni azufre ni mercurio, siempre lo hacían para despistar. Eso sí, el mercurio alquímico, como hemos visto en la segunda clase, hace referencia a una metáfora, al espíritu. Siempre hablaba del espíritu, el mercurio, y el azufre igual. Por ello, la búsqueda del opus magnum es hallar la perfección alquímica, la iluminación de la mente, más allá de la piedra. Mirad, las primeras menciones del opus magnum, de la piedra filosofal, las tenemos por un hombre, este de aquí, el señor Zósimo de Panópolis. Digamos que Zósimo de Panópolis fue uno de los primeros en mencionar la alquimia y dejarlo por escrito. Nos remontaríamos al año 300 después de Cristo
Y Zósimo sería un alquimista griego-egipcio que bebía de tradiciones más antiguas y decidió transmitirlo en su legado. Pero hay varios aspectos que nos hacen pensar que la alquimia es mucho más antigua. Lo que pasa que esto es lo que ha quedado para el futuro. Hay otra mención importantísima, aparte de Zósimo como uno de los primeros. El señor Elías Asmole. Elías Asmole es un alquimista que fue autor de un libro muy importante, Gloria Mundo, donde, según su teoría, fue Adán quien adquiere el conocimiento para crear la piedra filosofal a través de Dios. Y vemos una de las constantes más importantes de toda la alquimia: Dios. Obviamente Dios es metafórico dentro del alquimista. Dios es la perfección, es la suma de todas las cosas, como el universo ha sido creado por el uno y del uno se ha fragmentado y dividido hasta el infinito. La sección de Dios en la piedra filosofal es encontrar la iluminación para poder asimilar a Dios en ti mismo, individualmente. Bebe conceptos muy gnósticos dentro de, ya sabéis, la filosofía religión gnóstica. Y a partir de ahí es cuando Elías Asmole, cuando comenta cómo Adán absorbió el conocimiento y lo materializó en una piedra, está diciendo que está materializando la creación del propio Dios. Otra cosa, ¿os acordáis de esto? Esto que voy a escribir. 118. 118 aparece como un número importantísimo, no solo en relatos de Lovecraft. Hemos visto que Lovecraft le tenía cierta admiración al número 18, no. Parte de esto, el Salmo 118 de las historias bíblicas sobre el templo de Salomón menciona una piedra. El templo de Salomón en ese Salmo 118 menciona un tipo de piedra angular que es rechazada. Y muchos alquimistas han tomado ese salmo como una especie de referencia oculta a la piedra filosofal. Acordaos del 118 porque en la alquimia es un número muy importante. Pero hay otro concepto muy importante que se trata del llamado... Bueno, lo voy a escribir antes de decirlo. Anima Mundi. Esto es el Anima Mundi. Se me había ido la voz, que a veces se apaga el micro. Anima Mundi. Esto es el Anima Mundi, el planeta Tierra. Hablamos de un concepto filosófico asociado a la piedra filosofal y relacionado con que el planeta Tierra tiene un espíritu etérico llamado naturaleza. Ese espíritu etérico funcionaría en todas direcciones, pero siempre dentro del planeta y haciendo referencia a todo lo que está vivo dentro del propio planeta. Las plantas, los animales, los seres humanos, la vida de la Tierra. Anima Mundi hablaba de que es la propia Tierra quien anima al mundo con ese espíritu etérico, con esa naturaleza. Por ello, la piedra filosofal bebe del centro de la Tierra, de ese Anima Mundi. Al menos es uno de los conceptos que incluye Platón en muchas de sus obras. Platón hablaba del Anima Mundi y este concepto asociado a un ente etérico es también la base del hinduismo. El hinduismo es muy importante en el Anima Mundi. Pero claro, tenemos teorías basadas en esta
poco más modernas, como la del señor James Lovelock, que habla de la hipótesis Gaia, cómo la Tierra siente y ejecuta con respecto a lo que pasa dentro de ella. Puede que sean conceptos muy asociados a lo mismo, pero sin ninguna duda Platón, cuando teorizó sobre Anima Mundi, estaba refiriéndose a que para crear la piedra filosofal necesitamos ese algo que anima al mundo, si no, era imposible. Es más, la piedra filosofal no es una piedra. La palabra piedra es un despiste, igual que mercurio e igual que azufre. Luego lo veremos, no adelanto cosas porque aún hay otras. Como he mencionado a Platón, quiero mencionaros ahora sobre Platón. Quiero hablaros de la piedra filosofal de Platón. Según Platón, los textos Timeo, Platón, el Timeo, aquí se explica metafóricamente el proceso de la creación de la piedra filosofal. Primero, tierra, agua, fuego y viento. Los 4 elementos. Si estos se juntan, forman lo denominado la materia prima. Esta, la primera materia, es la que crearía la piedra filosofal, la base de la piedra filosofal. Pero, según Platón, los 4 elementos tienen que estar asociados con el caos, la entropía del universo, la desintegración y no vuelta a recomponer. El caos, según Platón, une los 4 elementos para formar la primera materia. Mirad, el alquimista Thomas Vaughan escribió lo siguiente sobre esto. La primera cuestión de la piedra es la misma con la primera cuestión de todas las cosas. Habla de la creación del todo, de la realidad, siempre juntando esos 4 elementos unidos por el caos. Mirad, esto del caos se explica muy bien en otro libro. Un libro desconocido, pero difícil de hallar. El Mutus Liber, el libro mudo. Mutus Liber. ¿Qué pasa con este libro? Pues según el escritor Jacques Sadoul, en el libro te explica un poco mejor esa creación de la piedra filosofal y habla de 3 fases. La primera, nigredo. Que hace referencia a cuando la primera base de la piedra entra en estado de putrefacción. Segunda fase, albedo. Cuando después de la putrefacción se liberan ciertos gases. Y aquí hago una nota, un interrogante, porque esos gases pueden estar relacionados con radioactividad, aunque eso no está nada demostrado. De hecho, el albedo de nuestro propio planeta Tierra volviendo a la madre Gaia es esa capa que está en la atmósfera y que nos protege de ciertas cosas. Esa radioactividad es una incógnita mía personal en la que yo creo que podría estar relacionado la segunda fase, pero si no, nos quedamos con la original. Cierto tipo de gases que se extraen de la putrefacción del nigredo. Tercera fase. Citrina.
cuando la materia después de la segunda fase se vuelve amarilla. Digamos que el proceso va cambiando el color y el estado de la piedra filosofal. Y esta de aquí, la citrina, la fase citrina, es cambiando al amarillo. Y la última es el rubedo. Cambiando al rojo. El rojo es el último estado de la piedra filosofal, según el Mutus Liber y el escritor Jacques Sadoul. ¿Por qué el rojo? Digamos que después de estas fases se va madurando la materia prima, se va convirtiendo en algo más sólido, se va tomando como la sangre. Mirad, dentro de estas fases se tiene en cuenta lo siguiente, y lo vamos a borrar, aunque aquí no sé si va a caber. A ver, aquí cabe, sí, mejor, lo vamos a poner ahí. Mirad, dentro de estas fases se tiene que tener en cuenta lo siguiente. Esto de aquí, imaginar que es un fragmento de pirita de hierro. La pirita de hierro era fundamental en el nigredo, como hacer una especie de base. Lo que pasa que la pirita de hierro la encontramos en la tierra. En la tierra. La tierra, hay tierras ricas en hierro. Y por eso volvemos al principio de los 4 elementos de Platón. Cuando se juntan, se asocian y crean la primera materia. Después de esto, necesitamos extraer de los árboles, ver qué árbol más perfecto, irónicamente, obviamente, e incluso le vamos a dar algo de color. El siguiente elemento se extrae de una enzima de la vegetación, una enzima llamada ácido tartárico. El Mutus Liber lo explica muy bien y de hecho se debe manipular en la oscuridad. Esa enzima del ácido tartárico no le puede dar mucho la luz si no se estropea ese elemento. Y el último y el más importante de todos es el rocío. Esperad un momento, es que me da cosa de que no lo esté viendo. Aquí. El último de los elementos es este de aquí, el rocío. El rocío es eso que está en el ambiente, en la madrugada, cuando sale el sol, y empieza a bañar, a mojar las cosas. ¿No os habéis dado cuenta que cuando os levantáis, encendéis el coche, tenéis que limpiar con el parabrisas un poco los cristales del coche? Porque están mojados con unas gotitas leves. Ese rocío de los bosques, sobre todo, es un ingrediente esencial junto a estos para pasar las fases de la sustanciación. Es importante saber que hay un texto, las cartas de Aristeo a su hijo, que comentan cómo hacer este paso, el paso del rocío. Y dice que solo se puede hacer la primera semana de primavera en un bosque. No todos los bosques sirven y eso es un problema porque no sabemos cuál es la clave. Pero el alquimista buscaba la pirita de hierro, el ácido tartárico y el rocío esencial. Cartas de Aristeo a su hijo es una de las partes más importantes. Con todo esto se podría hacer sustanciación, las 4 fases. Pero bueno, continuamos. Ya tenemos la pizarra perfecta. Mirad, todo esto que os he explicado daría el primer ingrediente hasta llegar al color rojizo.
Pero hay quien dice, y en varios textos, que se convierte todo en un color blanco. Hay piedras filosofales blancas y rojas. ¿Qué pasa con la blanca? La blanca es imperfecta. El blanco puede convertir metal en plata y se ha utilizado algo llamado la vía húmeda. Vamos a colocar aquí dos piedras filosofales. La blanca y la roja. Le dibujo el reflejo. Esta se consigue mediante la vía húmeda. Y esta mediante la vía seca. ¿Veréis? Esta de aquí es imperfecta. Perfecta. Y puede transmutar metales en plata. Por lo contrario, esta de aquí es perfecta. Y puede transmutar metales en oro. Pero acordaos de lo que hemos dicho al principio del programa. No creemos que sea una piedra, la piedra filosofal. Tampoco el uso del mercurio y el azufre en las fórmulas. Todo son metáforas. Por lo tanto, si esto fuera una metáfora, nos estaría diciendo lo siguiente. El camino del alquimista puede llegar a un punto falaz, falso, donde puedas hacer cierto tipo de cosas, de transmutaciones, sobre todo mentales, pero no serán tan perfectas como esta de aquí, como el verdadero propósito del alquimista, el perfecto, cuando consigues la palabra y su significado, cómo poder crear mediante las ideas, porque efectivamente el gran secreto de la piedra filosofal según los alquimistas es la palabra y las ideas. Piedra es igual a pensamiento. Con el pensamiento asociado a las ideas, asociado a las palabras, a los símbolos y a la escritura, podemos convertir un árbol en una mesa, en una silla, los minerales en electrónica, la electrónica en aviones. Los 4 elementos de la madre Gaia son transmutados con la mente y es la piedra filosofal, la propia mente, la que cambia la realidad, el mundo. Solo que posiblemente el alquimista, con esas fórmulas crípticas, esos pasadizos sin salida, con tantas fórmulas, azufres, metales, esté intentando proteger el secreto de cómo potenciar la mente, cómo utilizarla a tu favor. Quizás hay algún tipo de secreto que pueda hacer que con el sonido, como hacían los templarios en sus templos, puedan cambiarlo todo. Y en fin, aquí acabaría este tercer momento, esta tercera clase sobre alquimia, la piedra filosofal. Hemos hecho un repaso histórico y también algunos ingredientes de algunas fórmulas antiguas que, a grosso modo, nos dan la idea de que la mente puede estar metafóricamente detrás de todo. Quizás la mente puede materializar la propia piedra y ese sería otro gran secreto. Que la piedra existe, pero el último ingrediente es la mente, la focalización. Amigos, cambiamos de pantalla y nos vemos directamente. Espero que os haya gustado y aquí acabamos el programa. Hasta pronto, amigos. No os lo creáis, esto que he dicho es para YouTube, para colocarlo al final del programa y así pues ha acabado cuando lo edite.
Pero ahora me voy a la silla y volvemos y hablo con vosotros. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.